Amantísimo Padre Dios, en esta tarde te agradecemos, Señor, por la gran bendición que nos das de estar con nuestro corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú en este momento, Señor, vas a hablar a cada uno de nosotros de manera particular y sabemos, mi Dios, que estás tomando como instrumento a nuestro hermano Edgar. Te suplicamos, mi Dios, que con esa agudeza de tu palabra, Señor, llegue a nosotros con el estilo de nuestro hermano y que Él se enseñoree, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, y que sea tu palabra la que sea predicada. Sabemos, Padre, que Él no va a negar a su estilo, pero también es cierto, Padre, que se está doblegando a tu palabra y a lo que tú dices, Señor. En tus manos lo dejamos para que nos instruya en este día, Señor, en el bendito y poderoso nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano, antes de nuestra predicación vamos al libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 7 al 11. Y bueno, espero que ya entendamos por qué leemos este salmo. Pero bueno, lo que tratamos de decir es que lo que estamos viendo es la palabra de Dios y estamos dando el debido respeto y el entendimiento de lo que estamos haciendo. Salmo 19, del versículo 7 al versículo 11, dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la galletilla del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Puedes sentarse. Colosenses, capítulo 2. ¿Quién escribió esta carta, hermanos? ¿Se acuerdan? O bueno, más bien la escribió el apóstol Pablo. ¿Quién fundó la iglesia de Colosas? Le voy a invitar una coca que me diga. ¿Quién fundó la iglesia de Colosas? A la 1, a las 2 y a las 3. No me pusieron atención. Se los dije la semana pasada. No. No es aquí. Empieza con E. Está bien raro, ¿verdad? No, ya están inventando. Casi. No escuché bien, pero ya están diciendo. ¿Ya saben qué? Cuando se escribe esta carta, Pablo está en la cárcel. Pablo no vio cara a cara, o no conoció, vamos a decir como nosotros decimos, no conoció personalmente a los hermanos de la iglesia de Colosas. Solamente por cartita. Y cuando Pablo escribe, el autor,
el que fundó esta iglesia es el hermano Epafras, ¿verdad? Este hermano es el que funda esta iglesia. Y Pablo está en la cárcel y Pablo manda esta hermosa carta a la iglesia de la ciudad de Colosas. Por eso la conocemos como la carta a los colosenses. La semana pasada predicaba de esta misma carta y predicaba el actuar del cristiano. Pablo le está diciendo cómo debe de actuar un cristiano, cómo tenemos que andar. La verdad es que no nos deberían decir cómo actuar, cómo deberíamos de actuar, pero desgraciadamente, pues domingo a domingo tengo que recordar. Y no es como la canción, domingo a domingo te vengo a ver, Lupita. No. Domingo a domingo, desgraciadamente, a la iglesia le tenemos que decir cómo actuar. Yo les repito muy seguido, Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Se acuerdan qué dice? Os ruego, dice, por la misericordia de Dios. ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? Bueno, probémosla a nosotros. ¿Cómo ha sido la misericordia de Dios? Pues medio de comer, me da salud, me da vida, me da todo. Puedo respirar. Bueno, en esa misericordia, dice Pablo, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto pensado, entendido, racional. Pablo, cuando está escribiendo esta carta, en el capítulo 2 de Colosas, antes del versículo que nosotros empezamos a leer, Pablo defiende o habla de su ministerio a los gentiles. En la mañana, que los que llegamos temprano, hablaba de la hermana Lulú, de un fariseo gentil, y le dije, no, pues eso no puede existir. Un fariseo gentil no existe. O fariseo o gentil. Sí puede ser un fariseo pecador, sí puede ser un fariseo muchas cosas, pero un fariseo gentil no puede ser, porque los fariseos eran judíos y los gentiles no son judíos. Así que se salvó al que le estaba diciendo fariseo. No puede ser, no puede haber. Hablamos de los taxistas, no me acuerdo, algo así. Pablo, cuando escribe esta carta, le está diciendo a los hermanos el ministerio que le ha dado Dios. Y el ministerio del apóstol Pablo es a los gentiles. En una manera general, el gentil es aquel que no es judío. Usted puede decir, entonces yo soy gentil. Yo le diría, a veces no tanto, ¿verdad? Usándola en otra palabra. No, sí, no somos judíos. Y Pablo, cuando está enseñando esto, está diciéndole a un pueblo que no es judío lo que él es y de cómo debe de vivir su plenitud en Cristo. Mire, la plenitud, todos la buscamos. Queremos ser plenos en el matrimonio. Queremos ser plenos en la vida, en la salud. Queremos tener plenitud de salud. Pero ya algunos ya entramos
siempre nos duele el dedo chiquito del pie o nos duele la oreja del lado derecho, pero la verdad es que no encontramos en nuestra salud plenitud. Si no te duele una cosa, te duele otra cosa. O estás mareado, o traes azúcar arriba, o traes azúcar abajo, pero no hay plenitud. Y es algo que buscamos siempre nosotros, la plenitud de que el esposo sea todo para mi vida. Pobre de nosotros, ¿verdad? Digan amén, aprovechen. Aprovechemos. Yo cuando oigan me dicen, le digo, pues soy humano, tal vez está bien que soy muy bueno, pero no hay plenitud en mí. Ni en la esposa, hermanos. O sea, el huevo a veces le sale crudo y a veces le sale tostado. No hay plenitud. El problema es que nosotros andamos buscando la plenitud en lugares o en muchas partes equivocadas. Por eso estamos viviendo hoy en los tiempos de buscar tantas cosas en nuestras vidas que no nos hacen estar plenos, que podrás lograr algo, pero más adelante no vas a estar pleno, aunque hayas logrado una carrera, aunque hayas logrado un buen sueldo, aunque hayas logrado tener una casa, aunque hayas logrado tener un carro del año, eso no te da la plenitud. Vas a seguir queriendo más cosas, y si tu vida está centrada en esas cosas, déjame decirte, no vas a estar lleno. Siempre te va a faltar algo y te vas a sentir defraudado, triste o hasta con depresión. ¿Sí? Porque así somos los seres humanos. Buscamos la plenitud en lugares equivocados. Buscamos la plenitud de vida. Mire, como pastor, muchas veces creemos que la plenitud es tener templos llenos. Si se siente bien feo que no vengan. Sí, los que venimos más seguido, los fieles, cuando vemos las sillas vacías, me dicen, hermano, otra vez no vino mucha gente. Yo pienso, para que vean lo que se siente. Sí, hermano, yo les digo, no les digo para que vean lo que se siente, digo, sí, hermano, pues otra vez faltaron, o están enfermitos, o se fueron a ver a Chayanne, cosas de esas, pero no vienen. Mire, todos creemos que cuando faltamos, está bien que faltemos, justificado de que faltemos. Pero todos cuando venimos, si alguien falta, pues está justificado de que ellos falten. O sea, no miramos a la de los otros, no nos vemos de nosotros. Sí, los pastores buscamos plenitud en número. Ya estoy lleno, el templo, el domingo, estoy pleno como pastor. Al rato te pegas en un dedo chiquito y se te quitó la plenitud. ¿Se te olvidó la plenitud? Hoy, yo quiero que aprendamos, porque Pablo nos enseña cuál es la plenitud del cristiano. ¿Cuál debe ser la plenitud del cristiano? Y que cada uno de nosotros busquemos esa plenitud. Cuando Pablo está escribiendo a Colosas, está escribiendo porque la iglesia de Colosas está teniendo influencia del relativismo. Sí, les había dicho también la semana pasada. ¿Saben qué es el relativismo?
dijeron no, y yo les contesté, yo tampoco, búsquenlo. ¿Verdad? Todo es relativo. Relativo, Dios es bueno, estamos con Dios, no estamos bien. Es lo que habla el relativismo de una manera muy burda, podemos decir. Eso es el relativismo. Y Pablo, cuando está escribiendo a Colosas, la iglesia está teniendo esa influencia del relativismo. En este tiempo también hay relativismo. No importa de que vaya a la iglesia o de que sí vaya. Es relativo, ¿verdad? Si hay comida, sí importa. Y si no hay comida, no importa. Pues eso es relativo. O sea, hay que venir a alabar a Dios. Hay que venir a adorar a Dios. Hay que buscar, hay que esforzarse a alabar a Dios. ¿Amén? Amén. Bueno, la iglesia de Colosas está teniendo esta influencia. Y la iglesia de Colosas le está enseñando. Le están atacando, le están hablando para que actúe de una manera incorrecta. Y Pablo, voy a leer un poquito antes del versículo 8, todavía no empiezo la predicación, ¿verdad? Pero dice el versículo 6, dice, tiene que ir a su Biblia, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Bueno, voy a leer el versículo 1 para que tengamos un poquito de contexto. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo no está diciendo que se está echando unos trancazos, ¿verdad? Pablo está diciendo que está orando por ellos y que tiene lucha espiritual. Y dice, por ustedes los de Colosas y por los hermanos de la Odisea, ¿verdad? Y bueno, yo sé que ustedes nunca han visto mi rostro, o sea, no me conocen personalmente, no tienen el gusto de conocerme, diría Pablo en boca de ese versículo. Versículo 6. Pablo sigue hablando, ¿verdad? Y dice que se han consolado sus corazones y está diciendo esto. Bueno, el versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Pablo les dice, como cuando recibieron a Cristo, así anden. ¿Usted se acuerda cuando recibió a Cristo cómo era? ¿Era igual que ahorita o era diferente? Pobre pastor, no nos agarraba, ¿verdad? Porque cuando uno recibe a Cristo, tiene el primer amor. Y el primer amor, imagínense, como dicen que cuando una jovencita tiene su primer novio, o el jovencito tiene su primer novio, nunca lo olvido. Bueno, con Dios el primer amor es aquel que nos llamó a primera vez a su conocimiento. ¿Qué queremos? Que todo el mundo supiera de Jesucristo. Que todo el mundo fuera a la iglesia, que nadie faltara y que nadie llegara tarde. Eso es parte del primer amor. El primer amor te lleva a estar cerca de Jesucristo, cerca de Dios. El primer amor así trabaja en nuestras vidas. Y Pablo les dice, como cuando recibieron a Cristo, así anden. Y les empieza a decir, ¿cuál es la plenitud de Cristo? Dice el versículo 8 y versículo 9 y 10. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La plenitud de Cristo está, que Cristo es nuestra verdad. Cristo es nuestra verdad. ¿Cómo podemos vivir la plenitud de Cristo? Entendiendo que Cristo es nuestra verdad. Dice Pablo, le habla fuerte, que nadie os engañe. Que nadie os engañe, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Se lo voy a leer lo que dice la versión actual. Dice: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios. La plenitud del cristiano es tener su plenitud, entendiendo que Cristo es la verdad. Hay otra doctrina que nos dice que Cristo fue un profeta, que Cristo es el Hijo de Dios. Se oye bonito, pero dice, Cristo no es Dios. Y le cambia a Juan capítulo 1, versículo 1, diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, así dice su versión. Se oye bien, pero es completamente en contra de lo que es Dios. En la escuela dominical hoy empezamos con una pregunta. El hermano B empezó con una pregunta: ¿quién es Dios? ¿O qué es Dios? Porque decimos creer en Dios, pero luego ni siquiera sabemos cuál es el significado de Dios. ¿Usted sabe el significado de Dios? A mí me gusta mucho 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para la respuesta del hermano Obed, me gusta Éxodo capítulo 3 versículo 14. Yo soy el que soy. Yo soy el verbo. Yo soy la creación. La plenitud del cristiano está en entender que Cristo es nuestra verdad. Mire, Jesucristo mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La plenitud del cristiano es vivir nuestra vida como con Cristo
como nuestra verdad. Cristo debe ser nuestra verdad. Cristo debe ser nuestro andar diario. Cristo debe ser lo que yo soy. ¿Por qué batallan o por qué batallamos los cristianos en vivir su plenitud? Porque no entendemos que Cristo es nuestra verdad. Cristo es lo que nosotros somos. Muchas veces creemos que nuestra verdad es mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi hija, mi trabajo, etcétera, etcétera. Pero Cristo debe ser nuestra verdad. Dice el versículo 10, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quieres vivir una verdad de vida? Cristo es tu verdad. Y déjeme decirle, nada de lo demás va a ser la verdad de tu vida. Cristo es la verdad. La iglesia de Colosas estaba siendo muy atacada. Como, bueno, todas las iglesias. Y Pablo por eso está escribiéndole. Y habla de la plenitud del cristiano. Cuando aprendamos a poner a Cristo como nuestra verdad, vendrán tormentas, vendrán problemas, vendrán gente diciéndonos, cambia, eso no te va a ayudar. Tú seguirás estando firme. Tú seguirás entendiendo que tu verdad, Cristo, te sacará adelante. Te sostendrá en esos problemas que tú no puedes solo. Estáis completos en Él. ¿Ha oído esa frase diciendo a la gente que tiene mucho y sigue diciendo, me falta algo? Algo me falta. Yo le diría que Cristo sea tu verdad. Y yo he visto gente que le falta mucho y dice, estoy completo. Porque la riqueza ni las circunstancias de la vida te van a sentir pleno. Solamente Cristo es el que te da la plenitud. Entonces, la primera enseñanza, la plenitud del cristiano o la plenitud en Cristo es, primero, Cristo nuestra verdad. Segundo, Cristo nuestra libertad. Versículo número 11, al versículo 17, dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sí entendió por qué habla así Pablo? A los judíos la ley era circuncidarlos. Los tenían que circuncidar para ser del pueblo de Dios. Esa era la promesa. Eso era lo que tenían que hacer. Cuando los judíos reconocen a Cristo como su Salvador, pues ya estaban circuncidados. Y luego vieron que los gentiles venían a Dios, decían los judíos, no, para ser parte del pueblo de Dios se deben de circuncidar. Si no se circuncidan, no son parte del cuerpo de Dios. O sea, los judíos decían, los gentiles tienen que cumplir cierta regla para ser considerados del pueblo de Dios. Y Pablo les dice, ustedes no son circuncidados, pero ya son parte del pueblo de Dios. Y luego les dice, y todos sus pecados. Me gusta mucho enfatizar esto, porque ¿cómo he encontrado cristianos pecadores? Espero que ya hayamos aprendido que un cristiano, un verdadero cristiano, no es pecador. ¿Amén? Amén. No estoy diciendo que no pequemos, pero yo no puedo ser pecador, porque Cristo pagó. Y si Cristo pagó por mis pecados, tengo libertad. ¿Amén? Amén. Pero si no me cree, dice la Biblia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Luego dice usted, por tanto, nadie os juzgue. Muchos hermanos me han preguntado, oye hermano, ¿puedo comer rellena o moronga, o como usted la conozca? ¿Puedo comer? Dice Jesús, no, guácala. Y yo digo como es, no, guácala. No me gusta. Pero yo no le puedo decir, cruz, si usted come carne, ya no es cristiano. No. Dice, nadie os juzgue. ¿Por qué? Así que hermanos, ya no me juzguen. Porque nomás hay fiestas. La coca para el pastor de tres listos. ¿Puro juzgar? En vez de decir, hermano, aquí le traigo esta coca para que se... Mire, como quiera, ya no me siento juzgado. Tengo libertad. Dice la Biblia. La plenitud en Cristo es entender que Cristo es nuestra libertad. Qué triste que haya cristianos que sean temerosos de Cristo, que crean que Cristo es el coco, el fantasma. Cristo es nuestra
nuestra libertad. En Él, usted y yo somos libres. No para pecar, no me malentienda. Pablo diría, pecaremos para que la gracia abunda, en ninguna manera. Pero en Cristo, usted y yo ya somos libres. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Le voy a leer en el lenguaje actual un poquito de lo que dice. Versículo 16. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas, ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Todo esto, dice, no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir, lo real y verdadero en Cristo. La plenitud en Cristo es vivir nuestra libertad en Cristo, o Cristo como nuestra libertad. Mire, si usted vive su libertad en Cristo, usted hace lo que Cristo quiere que haga. No crea que le estoy invitando a pecar. Es vivir nuestra libertad en Cristo. Él vino a pagar por mis pecados. Él vino porque me amó. Él vino para que me vaya bien. Y nos dice cómo nos va a ir bien. No mates, no robes, no adulteres, no tengas dioses ajenos, etcétera, etcétera. Todo el decálogo o los 10 mandamientos y demás cosas. Él vino para que llamemos a Él y para que amemos a nuestro prójimo. Esa es la plenitud en Cristo. Vivir nuestra libertad en Él. Necesitamos libertad en Él. Que nadie os engañe. Vivamos nuestra libertad en Cristo. Tercero, la plenitud de Cristo es Cristo nuestra cabeza. Dice en versículo número 18 y versículo 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Como traigo pleito, dice el hermano Sergio. ¿Usted trae pleito con los ángeles, verdad? No, en realidad no traigo pleito con los ángeles. Traigo pleito contra esa mala enseñanza de adoración a los ángeles. Hay gente que en vez de pedirle a Dios, le está pidiendo en estos tiempos, porque como les decía la semana pasada, lo cool ahorita es los ángeles, es la moda, es la nueva onda. ¿Sí? Hacen hasta reuniones para hablar de los ángeles. Dijo el hermano Jorge, al menos que sean los ángeles azules, le estoy de acuerdo. Y los negros, pero los negros ya no, puros azules. Aquí, fíjese, no es nuevo. Algunos lo traen de nueva onda. ¿Cuándo escribió la carta a los Colosenses Pablo? ¿Qué le gusta? ¿En el 60, 70? ¿Después de Cristo? Y ahorita lo traen de moda. Y creen que me van a asustar. Pues, si eso ya lo enseñó Pablo. Fíjese, le voy a leer cómo dice en la versión
en la versión actual. Así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparentan ser humildes. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna la iglesia y quien le da más y más fuerza. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Cristo es nuestra cabeza. La plenitud del cristiano es Cristo, nuestra cabeza. Nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Algunos dirían, medio manco, pero somos su cuerpo. Sí, porque no ofrendamos, no diezmamos, andamos batallando, no venimos, llegamos tarde. Pues eso es el manco, cojo, o lo que usted quiera. ¿No? Un cuerpo que no funciona mal, pues tiene, que no funciona bien, perdón, tiene un defecto. Pero la plenitud del cristiano, o la plenitud en Cristo, es vivir como Cristo en nuestra cabeza. Mire, mi cuerpo, voy a decir siempre, no, casi siempre hace lo que manda la cabeza. A veces se le va, ¿verdad? Se duerme un pie o alguna cosa de esas, como algunos de Victoria para allá. Aquí nadie se duerme. Le estoy diciendo, despierte tú que duermes. Hermanos, la plenitud en Cristo es Cristo nuestra cabeza. No deje que esos engañadores que adoran a los ángeles son mentirosos. Mire, va a ir a ellos y le va a decir el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, y va a bajar. Y la cosa es que agarran hasta nombres bíblicos. Si los ángeles pudieran hacer algo, si los mataban de veras, no pueden hacerlo porque Dios no lo permite, en su misericordia. Con perdón para los que los voy a raspar, pero igual con María. Si María pudiera, diría, yo soy la sierva del Señor, porque eso lo dijo ella. Yo no soy Dios, yo no hago milagros. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase como tú quieras. Mismo María, en Juan capítulo 2, ¿verdad? En las bodas de Caná, ¿qué les dijo? Vayan con él, hacer lo que él dice, hagan lo que él diga. La enseñanza es clara. La plenitud en Cristo es Cristo, nuestra cabeza. Nosotros actuando conforme Él quiere que actuemos. Nosotros andando como Él quiere que andemos. ¿Por qué el cristiano batalla tanto? Porque en vez de que Cristo sea la cabeza, andan pensando en el novio. Andamos pensando en el trabajo. No estoy diciendo que no trabaje, que sea flojo. Pero Cristo es nuestra cabeza. Léalo. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad
y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nosotros la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La plenitud en Cristo es Cristo, nuestra cabeza. Por último, puede decir amén. Algunos dijeron gloria a Dios. Versículo 22, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno con los apetitos de la carne. ¿Le entendió? Se lo leo en versión actual. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen no toques eso, no comas eso, no prueben aquello? Estas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles, porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la unidad y el dominio del cuerpo. Pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Por último, la plenitud de Cristo tiene que ver como Cristo, como nuestra pureza. En otras palabras, se los voy a dar. Usted no es puro porque viene y diezma, o porque viene y ofrenda, o porque llega la hora del culto. Dice Pablo, bueno, ciertamente todas estas cosas tienen cierta reputación, pero esto es solamente sombra. En otras palabras, se lo voy a explicar más claro: siga a Cristo porque le ama, porque le quiere servir. Él es el único que da la pureza en nuestra vida, no las acciones, por acciones, sino por obediencia. O sea, yo diezmo por amor a Dios, porque quiero agradarle. ¿Se fija? Eso es la pureza. No, diezmo a Dios para pagarle y para que me dé pureza. Eso no es. En otras palabras, yo se lo he dicho, hermano, no seamos religiosos, seamos cristianos. Pero también les digo, no abusen. Abusamos de la gracia y en vez de ser gracia es libertinaje. Pues, en otras palabras, lo que quiero decirle, no estoy hablando de que no obedezcamos. Tenemos que obedecer. Debemos de reunirnos y no dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre.
Debemos de ofrendar y diezmar, porque la palabra de Dios nos enseña a dar a Dios, porque es la forma que la iglesia se sostiene para el engrandecimiento del reino y el sostenimiento del siervo. Para eso ese es el dinero. Pero no te da pureza como por un pago que estás haciendo. Te da pureza porque se lo estás dando a Dios. Porque lo estás ofrendando a Dios. Cristo, nuestra pureza, no las acciones, no el cumplimiento de legalismos, no el cumplimiento de cuestiones religiosas. Cristo, nuestra pureza. Porque usted puede venir aquí, ofrendar y diezmar, y odiar afuera a su prójimo. Eso no es Cristo, su pureza. Cristo, nuestra pureza, es entender que usted y yo estamos en Él, obedeciéndole. Se lo leo otra vez después de lo que expliqué. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vives en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si usted vive su vida en Cristo religiosamente, no va a poder. Los apetitos de la carne son duros. Y usted tiene que ir a Cristo y decirle: Señor, pongo en ti mi vida, pongo en ti mis circunstancias, pongo en ti mis pensamientos. Dice que llevemos nuestros pensamientos cautivos a Dios. Porque Cristo debe ser o es nuestra pureza. La plenitud del cristiano tiene que ver con Cristo como nuestra verdad. La plenitud en Cristo tiene que ver a Cristo como nuestra libertad. La plenitud en Cristo tiene que ver en Cristo como nuestra cabeza. Y la plenitud en Cristo se vive cuando Cristo es nuestra pureza. ¿Quieres vivir la plenitud en Cristo? ¿Quieres gozar de la plenitud de Cristo? Yo creo que todos queremos gozar de la plenitud en Cristo. Cristo debe ser nuestra verdad. Cristo debe ser nuestra libertad. ¿Qué te está encadenando? Cristo es tu libertad. Si Él te quitó los pecados, todos, te desencadenó de los pecados, ¿de qué crees tú que no te pueda libertar? La plenitud en Cristo es teniendo a Cristo como nuestra cabeza. Que nosotros sigamos lo que Él quiere que sigamos. La plenitud en Cristo es Cristo, nuestra pureza. Porque
porque solamente en Él es que usted y yo fuimos lavados de nuestros pecados, porque Él derramó su sangre para que usted y yo tengamos pureza. En Él, usted y yo hemos sido limpios de pecado. Cristo es nuestra pureza. Así que, hermanos, ¿quieren la plenitud en Cristo? Amén. Amén. Cristo debe ser nuestra verdad, nuestra libertad, nuestra cabeza y nuestra pureza. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Hemos buscado la plenitud de vida. Hemos buscado estar bien, pero muchas veces hemos batallado. Hemos tenido dificultades, hemos caído en tristeza, en llanto, en desesperación. Pero, Señor, en ti hay plenitud y hay plenitud de gozo. Gracias. Ayúdanos a vivir nuestra vida en ti como nuestra verdad, como nuestra libertad, como nuestra cabeza, como nuestra pureza. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor. No sabemos vivir la vida muchas veces. No entendemos cómo vivir. Queremos pedir de tu fortaleza, de tu ayuda, de tu sabiduría y de tu dirección. Tómanos en tus manos. Te lo pedimos. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.